errores de cálculo, y a esos errores de cálculo se le añade un problema que nadie previó tampoco, y era la caída dramática del precio del petróleo. Yo no creo que, visto esto en perspectiva, Putin vaya a salir muy bien librado de esta situación. Muy bien, así como en Ucrania, la corriente separatista estuvo presente en el Reino Unido, Escocia y España con Cataluña. En tanto, los estudiantes de Hong Kong realizaron masivas protestas por una reforma electoral y contra la falta de libertad. El futuro de la nación o comunidad en nuestros tiempos puede determinarse con el ejercicio democrático de la consulta popular, aunque puede tener motivaciones inmediatas en la mayoría de los casos, obedece a intereses personales. Un ejemplo fue el histórico referéndum en Escocia, llevado a cabo el 18 de septiembre, que puso en jaque a la clase política británica. En esta iniciativa participaron casi el 85% del electorado, incluidos los mayores de 16 años, que consiguieron intervenir por primera vez. La consulta contó con el aval del Acuerdo de Edimburgo, firmado en octubre del 2012 por el actual primer ministro británico David Cameron y el líder independentista Alex Salmond. La pregunta que debía contestarse era si Escocia debía ser un país independiente. El resultado se saldó con la victoria del 55% de la opción no, representada en la agrupación Better Together, o Mejor Juntos, frente al 45% del sí, el movimiento Sí Escocia o Yes Scotland. La decisión final de los escoceses giró en torno a la incertidumbre económica, el futuro de la libra esterlina, el temor de las pensiones y la posible fuga de las empresas de Escocia. Tras conocerse su derrota, Alex Salmond, ministro escocés y artífice de esta iniciativa, anunció su renuncia a continuar como líder del Partido Nacionalista. Esta consulta popular sentó un precedente dentro y fuera de Europa, como en Cataluña, España, que a diferencia del primer caso se realizó sin el aval del gobierno de Madrid. Esperanzados en revertir los resultados de la experiencia escocesa, las autoridades de la Generalitat acordaron celebrar una consulta soberanista el 9 de noviembre pasado. Sin embargo, un mes antes, el Tribunal Constitucional la suspendió de forma cautelar, atendiendo el pedido del gobierno ejecutivo de Mariano Rajoy, que calificó la iniciativa de inconstitucional. Frente a los cuestionamientos, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció que de todas formas llevaría a cabo el referéndum de autodeterminación, pero esta sería simbólica y sin valor legal. La consulta proponía una pregunta y dos apartados. ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente. El resultado final del referéndum fue que 1,8 millones de personas votaron a favor de la independencia de Cataluña. Sin embargo, el gobierno español calificó de antidemocrática e inútil esta votación, en la que participaron 2,3 millones de ciudadanos de la región, de 7,5 millones de habitantes en total. En la actualidad, la Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña viene investigando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar esta consulta alternativa. El Pleno decidió admitir a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado, en la que se acusa a Mas y otros dos consejeros por presunta desobediencia, prevaricato, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Pero esto no ha desanimado a Artur Mas, que ha invocado al Estado dar libertad a Cataluña de elegir su futuro, amparándose en parte del discurso del rey Felipe VI, en el que el monarca admite públicamente la existencia de un problema en la relación Cataluña-España. Pero el descontento popular no solo se vivió en Europa. En Asia sucedió un hecho inusual. A mediados de año, casi 800.000 hongkoneses desafiaron al gobierno de Pekín al votar en un referéndum informal que duró 10 días. La alta participación formaba parte de un censo para introducir el sufragio universal en las elecciones locales del 2017. La iniciativa, organizada por el movimiento civil Occupy Central, era una clara advertencia al gobierno central chino de que existía cierto descontento en la ex colonia británica por el deterioro de las libertades. Lamentablemente, el referéndum fue desautorizado por Pekín por considerarse inválido y sin base constitucional. Esta razón fue suficiente para que a fines de septiembre decenas de miles de manifestantes pro democracia tomaran las calles del Centro Financiero Internacional para reclamar la instauración del sufragio universal, promesa del gobierno chino hecha en el 2007. El movimiento Occupy Central buscó hasta último minuto modificar el reglamento de elecciones, pues en la actualidad el jefe de gobierno de la región es elegido por cerca de 1.200 personas, entre empresarios y personalidades del territorio autónomo vinculados al régimen, debido a un acuerdo entre el Reino Unido y China en 1997 que advertía a Hong Kong
contar con una limitada autonomía al estar bajo dos sistemas. Múltiples enfrentamientos entre efectivos antidisturbios que usaron garrotes y gas pimienta para repeler a los estudiantes de los barrios de Moncot y Admiralty. Se esperaba que la presión social obligase al jefe de gobierno local, Leung Chun-ying, a reanudar el diálogo suspendido reiteradas veces. A inicios de diciembre, tras frustradas conversaciones con la Federación de Estudiantes y ante las quejas de los residentes y empresarios, los líderes de Occupy Central insistieron de continuar con la desobediencia civil. Solo los dirigentes del grupo estudiantil Escolaris siguieron acampando, iniciando una huelga de hambre en señal de protesta. Luego de más de 2 meses, el 15 de diciembre la policía despejó el último campamento de los activistas pro democracia, amparados en una orden judicial presentada por gremios civiles afectados por esta revuelta, poniendo fin de manera parcial a la revolución de las paraguas, mientras el presidente chino Xi Jinping expresaba su apoyo al líder ejecutivo de Hong Kong por el manejo de esta crisis, al impedir que se repita una revuelta como lo ocurrido en 1989 en Tiananmen. Muy bien, estas consultas pues que al parecer va a ser un poco difícil en el tema de Cataluña, digo yo, y en Hong Kong que los jóvenes puedan hacer cambios a la actual ley electoral. Francisco, ¿cómo ves? Bueno, en el caso de Cataluña, la novedad relativa, porque hace 2 semanas hubo una encuesta que por primera vez, aunque por un pequeño margen, entiendo que es una encuesta más organizada por el propio gobierno catalán, daba una mayoría ínfima, pero en fin, una pequeña mayoría a favor del no, de la independencia, lo cual es realmente, es una evolución interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa, evidentemente, claro, ¿no? Esto se da más en un contexto en que, como sabemos, lo de Escocia no prosperó, el tema de, el referéndum por la independencia. Y pasando a lo de Hong Kong, también era previsible, porque el gobierno chino no iba jamás a dar su brazo a torcer sobre este tema de que hubiera elecciones realmente libres en Hong Kong, para el ejecutivo de Hong Kong, ¿no? Y menos aún con el actual presidente Xi Jinping de China, que ha incluso acentuado aún más el carácter, represivo, autoritario del régimen. Entonces no había ninguna posibilidad realmente que esto pudiera prosperar, y al final el movimiento se agotó, ¿no? Ya incluso ya la población estaba un poco, la misma población un poco ya cansada con todo esto, en la interrupción, en fin, de las vías, de vías importantes en Hong Kong. Entonces al final no prosperó pues el pedido de los estudiantes y del movimiento Occupy Central, ¿no? Bueno, yo diría que Podemos, este nuevo partido español, ha sido un balón de oxígeno para la unidad de España, porque quienes se oponían a cualquier pretensión, secesionista, tanto de Cataluña como del País Vasco, eran el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Y estos son partidos que han perdido mucho apoyo por la crisis económica y por los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados dirigentes de ambos partidos. Y eso había fortalecido a los grupos independentistas de izquierda y conservadores, tanto en Cataluña como en el País Vasco. ¿Por qué Podemos va en contra de esa tendencia? Porque Podemos quiere mantener la unidad de España, igual que el PP y el PSOE, pero no se niega la posibilidad de que la población del País Vasco y de Cataluña se pronuncie sobre la materia. Y en ese sentido tiene una posición matizada, y eso ha permitido que Podemos gane terreno en el País Vasco y en Cataluña a expensas de la izquierda nacionalista. Y en ese sentido Podemos puede ser una mala noticia para el PP y para el PSOE, pero es una buena noticia para la unidad de España. Y pueden dar quizás la sorpresa próximamente en España. Bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en este programa especial de TV Perú Mundo, y vamos a regresar con todo lo que ha sucedido, la violencia que se ha vivido en el Medio Oriente y también los conflictos en África. Volvemos.